pero muy buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que están viéndonos a través de la página de YouTube de la Iglesia Palabra de Vida o a través de la página de Facebook también. Perdón por la demora, teníamos algunos inconvenientes técnicos, estamos transmitiendo en vivo desde una de nuestras congregaciones en el barrio Santa Ana. Y queríamos saludarlos y queríamos compartir con ustedes una palabra referente a esta fecha tan importante que muchos toman, ¿no?, la Navidad como una simple fiesta para comer, para divertirse, ¿no? A veces la perfecta excusa, ¿no? para descansar, ¿no? A veces bien merecido también, o para ver a la familia, ¿no? Para otros también la Navidad a veces es un problema, porque a veces no se sabe si pasar con la familia de uno o con la familia de otro, y a veces causa problemas y complicaciones. Pero, en fin, yo un poco compartimos esta palabra en una de las congregaciones. ¿Qué significa la Navidad para ti, para mí? Vemos que muchos piensan en lo que se va a comer, en lo que se va a tomar, en que no falte sidra, que no falte pan dulce, turrón, no todas esas cosas, pero realmente Jesús nació para eso. Jesús vino a este mundo para que celebremos su nacimiento, comamos bien, rico, se gaste dinero, o nació para traer vida a este mundo, ¿no? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Y de eso yo quiero compartir con ustedes. Pero vamos a orar. Yo le invito a que usted me acompañe ahí donde está, con una oración, y podamos en esta tarde, en esta noche, usted y yo realmente buscar al Señor, porque ese debe ser el verdadero sentido de este evento. Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, pedimos tu presencia en cada hogar, cada hermano, cada persona que no vea la distancia, Señor, que está ahí en su hogar junto con su familia. Señor, oro para que tu presencia inunde cada hogar y tú nos hables al corazón. Tú nos hables, Señor, con una palabra que traiga un convencimiento de lo que tú quieres que realmente nosotros vivamos, cómo vivamos tu presencia. Padre, gracias por esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y no podemos dejar de hablar de esta fiesta de la Navidad si no hablamos de algunas personas que estuvieron en el nacimiento de Jesús. Aunque sabemos esto, que en la Biblia no se habla que se celebró después el cumpleaños o el nacimiento de Jesús, sino que se celebraba más su muerte, porque si Cristo no hubiese resucitado, no hubiésemos tenido vida. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Versículo 13, 14, 15 en adelante, dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, dice la palabra, ¿no? Porque como tampoco la fe de ustedes aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no había sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Pero dice más, ¿no? Dice: lo cierto es, dice el versículo 20, es que Cristo se ha levantado de los muertos como primicias de los que murieron. Y esa es la esperanza, que Cristo ha resucitado. Por eso los cristianos del primer siglo celebraban la resurrección de Cristo, porque Cristo está vivo. Pero hay algo interesante también en el nacimiento de Jesús, aunque realmente los teólogos dicen que realmente Jesús no nació en esta época, sino se cree que fue marzo, abril, aunque la Biblia no menciona la fecha, pero sí menciona a personas que sin su corazón dispuesto esto no hubiese sucedido, Jesús no hubiese nacido. Y ahí es el punto donde quiero hacer énfasis en esta tarde, en esta noche. Es la disposición que ellos tuvieron para ser un instrumento de Dios en las manos de Dios, y un instrumento para la concepción sobrenatural de Dios a la tierra, ¿no? De Jesús. Y la primera persona que se nos viene
a escena es María, ¿no? María, esta mujer tan joven que fue llamada por Dios, y aunque no sabemos su edad, sí sabemos que estaba comprometida para casarse, no estaba casada aún, pero estaba comprometida para casarse con José, dice la palabra. No sabemos la edad, algunos teólogos piensan que tenía entre 12 y 15 años, no, pero no lo sabemos, no podemos decir eso porque no lo sabemos, pero sí podemos decir esto de María, que su humildad para aceptar la palabra de Dios y no creerse Dios como muchos la hacen, sino que fue elegida a causa de su corazón. ¿Y sabe qué más podemos ver en ella? Es su obediencia, y ahí está la clave. Jesús vino al mundo gracias a la obediencia de esta mujer y también de José, ya vamos a hablar de él, pero en Lucas capítulo 1, versículo 38, ella dice algo muy interesante. Lucas capítulo 1, versículo 38, dice: aquí tienes a la sierva de tu Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Ella tuvo una disposición para ser usada porque su vida era conforme a lo que Dios quería. Y ella estuvo dispuesta a ser usada. ¿Sabe que Dios busca personas así, que tienen un corazón dispuesto a ser obedientes a Él, dispuesto a agradar a Dios en todo lo que hacen, en toda su vida? Su disposición, ella no argumentó. Eso es lo otro que me llama la atención de María, ¿no? Es más, piensa en esto, que aún ella corrió el riesgo de perder a su marido por obedecer a la palabra. ¿Cuántos de nosotros o cuántos muchas veces hemos preferido agradar a la familia, qué va a pensar, y no hemos agradado al Señor, congregándonos, buscándole? ¿Sabe que Dios está buscando personas que quieren agradarle a Él en todo, en todo? Quieren obedecer su palabra, no obedecer de mala gana, como alguien decía, sin a regañadientes, sino que lo hizo de corazón, con una actitud sumisa, buscó agradar a Dios. La otra persona que me viene, que también aparece en escena, fue José, ¿no? Dice Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella o dejarla en secreto. Pero cuando él consideraba hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Josué despertó, hizo lo que el ángel, mire esto, presta atención a esta frase, y esto me llamó la atención: hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Es interesante esto, que él cree la palabra. ¿Por qué? Porque José era un hombre moralmente correcto, amaba a María, con quien estaba comprometida, pero escuchó la voz de Dios. Escuchó. Dios está buscando hombres y mujeres que escuchen. Mire, la Navidad, Jesús vino a este mundo porque una mujer y un hombre escucharon la voz de Dios. Estuvieron dispuestos a obedecer, a aceptar el mensaje de Dios. Es más, él no fue tropiezo para el llamado de su esposa, sino que estuvo dispuesto a obedecer. No fue una piedra en el zapato diciéndole: ¿y cómo estás embarazada? Él creyó la palabra porque era verdad. El Espíritu Santo había venido, porque así debía de nacer el Cristo. Y es interesante que ellos tuvieron un corazón dispuesto a obedecer. Mire, la verdadera Navidad, yo veo que Dios busca personas dispuestas a serle obediente, dispuesto a obedecer, dispuesto a seguirle, dispuesto a serle fiel. Los otros personajes también que me vienen, que podemos sacar en esa escena, es el dueño del hotel y los habitantes de Belén. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Es interesante que ellos rechazaron a Jesús. Ese dueño del hotel no tuvo un lugar. ¿Será que conocía a Dios? Si hubiese conocido a Dios,
Quizás podría haber escuchado la palabra de Dios o a Dios mismo diciéndole, mira, vas a recibir al Hijo de Dios y preparar el mejor lugar, pero no fue así. No estuvieron dispuestos a dejar su comodidad. No estuvieron dispuestos a dejar la comodidad de su cama, de su habitación, de su hogar, sino que pusieron a Jesús o le dieron lo último que le sobraba, que era un establo donde estaban los animales, un lugar sucio, un lugar donde había toda clase de suciedad y toda clase quizás de abono de animales, en fin, un lugar que quizás estaba abierto a los elementos, pero fue en ese lugar donde nació el Salvador y ellos no estuvieron dispuestos quizás a darle una sala, a darle una habitación. No, ellos no estuvieron dispuestos a dejar su comodidad. Es más, no entendieron la palabra profética, no entendieron la palabra de que Jesús iba a nacer. No recordaron la palabra y su cumplimiento, ¿no? Sino que no había lugar en ellos, en estos habitantes, ¿no?, de Belén y en el dueño del hotel en especial, no hubo lugar para Jesús en su corazón. ¿Será porque estaban ocupados en sus quehaceres? Estaban en esa época porque había un censo, estaban muy preocupados quizás en ganar dinero, preocupados en lo que ellos iban a proveer, como quizás pasa a veces en esta fiesta. A veces estamos más preocupados qué vamos a comer, que el cordero, que el lechón, que se haga bien, que esto, que no se queme, que el asado, que qué sé yo, que tomar, que quién trae esto, que quién trae aquellos, pero cuán interesados estamos en que Jesús venga a nuestra vida para recibirle y vivir como Él quiere. Creo que debería ser la pregunta en esta noche, ¿no? Veo también otros personajes que entran aquí en escena, son los sabios de Oriente, ¿no? Y yo le contaba a los hermanos que en el año 2000 un grupo de experimentados intentó simular una ruta en camello desde Irak, más o menos, hasta Jordania, Cisjordania. Más o menos son unos más o menos 1.600 kilómetros y se dice que ellos tardaron 83 días para hacer esta travesía. Y sin embargo, estos sabios, no se dice la cantidad, así que eran 3 los regalos, pero es interesante que ellos dejaron todo para ir a buscar al verdadero rey. Ellos dejaron todo para buscar al Rey de Reyes. Lo que Herodes no entendía y el pueblo tampoco no entendía, ellos dejaron todo para ir a buscar y adorar a ese rey. Sí dice la Biblia que había 3 regalos, no que eran 3 ellos, no, seguramente era mucho más, era una caravana mucho más grande, pero sí dice que eran 3 los regalos. Era el oro siempre se daba a los reyes. No era un simbolismo de que estaban reconociendo la autoridad de Jesús como rey. Lo otro que le dieron fueron incienso, era una resina aromática que al quemarse produce un olor especial, ¿no? Y se usaba en ciertos templos como expresión de alabanza, ¿no?, de adoración. Y lo otro también que llevaron ellos fue mirra. Y este es un regalo medio raro o medio extraño dársela a un niño, porque la mirra se usa no solo por sus propiedades medicinales, sino que muchos teólogos consideran que es una resina aromática que se usa en medicina y sobre todo para embalsamar cadáveres. O sea, no era un presente apropiado para un rey, para Dios, sino para alguien que sabían que iba a morir, que iba a dar su vida. Es interesante que estos sabios de Oriente entendieron el mensaje que Jesús venía a traer. No una vida placentera y cómoda, sino una vida de servicio, una vida de sacrificio y una vida de morir al yo. Ya desde chico, quizás Jesús con todos esos regalos supo a qué Él debía venir, sino que era a morir por usted y por mí. Lo otro también que aparece en escena, como usted muy bien conoce seguro, es el rey Herodes y la indiferencia, ¿no?, de los escribas. Dice la palabra que cuando los sabios van a ver a Herodes, en Mateo capítulo 2, versículo 3 al 7, dice que cuando lo oyó Herodes esto, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Mire esto, y esto me llama la atención. ¿Por qué se turbó?
¿Por qué él se molestó? ¿Por qué le molestó el nacimiento de Jesús? Y dice que todo el pueblo de Jerusalén también se turbó, ¿no? Dice que los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, les preguntaron a dónde debía nacer el Cristo, dice Mateo capítulo 2, versículo 4. Y ellos les responden en el versículo 5, dice, en Belén de Judea, porque esto lo ha escrito el profeta, pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó a los sacerdotes y sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y dice, y los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Por supuesto que no era verdad, por supuesto que él competía en su vida con este rey. ¿Por qué? Porque no, y le generó pánico y terror, porque no quería que haya otro rey. Herodes, él quería ser el rey, él quería gobernar, no quería que alguien más tomara el control, no quería que alguien más le diga qué tenía que hacer, él quería decidir qué tenía que hacer. Y por eso se turbó tanto. Jesús no solo quiere ser el Salvador, mire, ser el Salvador es lo mejor, ¿no? Ser Salvador, todo el mundo quiere salvarse, todo el mundo quiere salvarse de la economía, todo el mundo quiere salvarse, ¿no? Tener un trabajo para salvarse, tener un título para salvarse, pero ¿cuántos realmente quieren un Señor? Alguien que les diga qué tiene que hacer. ¿Sabe qué veo en la Navidad o en esta fiesta que se celebra? Que no todos quieren un Salvador, salvarse, pero no todos quieren un Señor. No todos quieren a alguien que le diga qué tienen que hacer. No todos quieren a alguien que le diga cómo debe vivir, que debe renunciar al pecado, que vivir una vida para agradar a Dios, que debe vivir una vida no conforme a este mundo, sino conforme a lo que está escrito en su palabra, ¿no? Y por eso ellos se turbaron y le agarró pánico, dice la Biblia, ¿no? Terror. Otro personaje también que aparece en escena fueron los ángeles, ¿no? Los ángeles fueron usados. ¿Sabe que debían haber sido usados en esa época los escribas, los fariseos, los sacerdotes, pero no fueron así? Ellos estaban tan ocupados en su religión, en cumplir, que se olvidaron la promesa, que no fueron a adorar al Señor Jesús. Fueron los ángeles que proclamaron a Cristo y la salvación del mundo. Fueron los ángeles que le hablaron a los pastores. En Lucas capítulo 2 habla de esta escena, ¿no? Versículo 8 al 18, habla cuando estos pastores estaban en el campo cuidando estas ovejas y de pronto aparece un ángel y le dice, ¿no? Que no tengan miedo, traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá por señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Y mire lo que dice el versículo 16, y esto me llama la atención. Dice, así que fueron deprisa a encontrarse. Mire, no tardaron, no fueron, bueno, vamos a preguntar, creyeron la palabra y fueron obedientes. Al recibir la noticia, ellos fueron obedientes. Apresuradamente dejaron todo para encontrarse con Jesús. No sé dónde habrán dejado las ovejas, no sé dónde habrán dejado todo lo que tenían, pero dice que fueron apresuradamente a encontrarse con Jesús. El encuentro con Jesús fue más importante que su trabajo. Seguir y encontrar y ver y adorar al Cristo fue más importante que lo que ellos tenían que hacer. Fue más importante que una fiesta, fue más importante que su familia. ¿Sabe qué? Para José, María, los pastores y aún los sabios de Oriente, el nacimiento de Jesús significó renunciar a mí mismo, a lo que yo quiero, a mi manera de vivir. Significó dejar la comodidad de una vida arreglada y sacrificarse y aún humillarse para seguir a Jesús, para ir a ver al Salvador que venía a este mundo.
Y qué bueno es recordar este pasaje. En 2 de Crónicas 7:14. Un pasaje tan conocido, pero tan poco tenido en cuenta, que tiene que ver con esto. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Parafraseado, este versículo dice: si cumples con las siguientes 4 condiciones, recibirás bendiciones. Si me humillo, si oro, si busco, pero si abandono también todo pecado. Es interesante que no dice si se humilla todo el mundo, sino que dice: si se humillare mi pueblo, vos y yo, humillarnos, quebrantar el corazón, decirle: Señor, no quiero pasar una Navidad a mi manera, sino que quiero agradarte. Y ahora más, quiero vivir para agradarte, quiero vivir para hacer tu voluntad. En el mundo actual promueve una actitud de soberbia, arrogante, y donde cada uno puede hacer lo que quiere o vivir como quiere. Y sabe que a veces estamos tan lejos de María, de José, de los pastores, de los sabios de Oriente, que dejaron todo. Nuestra actitud debe ser esa, la de doblegarnos delante de Dios, humillarnos. El Señor dice que no nos inquietemos por otras cosas, sino por obedecerle, por serle fiel. Jesús en un momento, Él dijo: yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre. Y aquellos a quien Dios utilizó para que Jesús viniera en este mundo, estuvieron dispuestos a renunciar todo. Solo en aquellos que se humillan se convierten para vivir una vida que agrada a Dios. En todo y pueden ver el favor de Dios. Pueden disfrutar de una vida en paz, a pesar o en medio de la tormenta. Pueden vivir una vida que realmente agrada a Dios en obediencia. Este es el sentido de la verdadera Navidad. Que Jesús nació para darnos vida, pero no una vida a nuestra manera, sino una vida sin pecado, que agrada a Dios, que busca y que ame sus mandamientos, que ame su palabra, que quiere agradar a Dios en todo. Jesús no nació y murió en una cruz para perdonarnos y que podamos vivir una vida cómoda como nosotros queremos, sino una vida de sacrificio, donde debemos dejarlo todo por seguirle y vivir a su manera, donde aquellos que dejan todo son aptos. La Biblia dice: todo aquel que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Cabe entonces la pregunta: ¿nació Jesús en mi corazón? ¿Tiene un lugar en mi vida? ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por seguir al Salvador del mundo? Así como lo hicieron sus discípulos, dispuesto a dejarlo todo, dispuesto a seguirle y a vivir una vida que le agrada a Él. ¿Qué le parece si oramos y vos y yo le decimos: Señor, quizás yo celebro la Navidad por comida, por pasar con la familia, pero hoy yo quiero que tú verdaderamente nazcas en mi corazón, que tú tengas un lugar en mi vida y yo esté dispuesto a sacrificarme, a seguirte y a buscarte. Vamos a orar. Ahí donde está, cierra tus ojos y decirle: Señor, yo quiero estar dispuesto. Yo quiero renunciar al pecado, todo aquello que a ti no te agrada. En esta noche, en este 25 de diciembre, que la Navidad signifique para mí vivir una vida que te agrada a ti. Que tú puedas nacer, porque yo estoy dispuesto, Señor, a dejarlo todo, a vivir para agradarte, a hacerte fiel. Señor, no a una religión, sino a tu palabra. Señor, si no está dispuesto, Padre Celestial, a buscarte. Señor, en esta noche te decimos: yo quiero que tú seas mi verdadera Navidad.
No una comida, no una bebida, no un brindis de sidra, sino el conocerte, el estar dispuesto a seguirte y a buscarte con todo el corazón. Padre, queremos que tú verdaderamente nazcas en nuestro corazón y no solo tengamos la vida eterna, sino vivamos para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchos saludos del pastor y la pastora Alicia para todos ustedes en sus hogares. Dios le bendiga.